Punto Cero me divierte, Me informa. me entretiene, me relaja. Me gusta. Punto Cero punto me. Muy, pero muy buenas tardes. Una nueva edición de especiales en Punto Cero en vivo durante un domingo, compartiendo con toda la programación de la radio y con especialistas y referentes en distintas disciplinas. Es lo que nos reúne. En este caso, como es habitual para este inicio del mes de junio, celebramos, nos rendimos homenajes, nos encontramos, pasamos un buen día. ¿Sí? Una buena jornada para celebrar y conmemorar el Día del Periodista, el Día de la Periodista, este 7 de junio. Creo que es la primera vez que nos cae justo el día. Es verdad. Sí. Dentro de los tantos especiales que tuvimos en la radio. Bueno, y vamos a compartir una jornada hasta las 19 horas, donde va a pasar de todo. Y entre otras cosas, vamos a hablar un poquito de qué representa el periodismo, situaciones del periodismo. Ahora, en un ratito, ya vamos a charlar con la mesa. Y también, entre otros temas, ¿sí? Vamos a tener acá mesas de especialistas, por ejemplo, para hablar de comunicar en tiempos de inteligencia artificial y algoritmos. Tranqui empieza la jornada, tranqui, el debate. Luego tendremos a las 4 de la tarde fake news para desarmar industrias. Solo profundizar. Claro. Digamos, Sí, ¿no? un poquito, ¿no? Después vamos a romper un poquito con el ritmo ahí, pero se va a armar una previa de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en Canadá, Estados Unidos y México 2026. ¿Por qué? Porque en unos días nomás, 5 días, sí. en unos días se juega. Nada. Yo me había olvidado que empezaba el mundial. Nada. Claro, el jueves. Así Pasaron que, tantas cosas. Sí, ya está. por favor, cada día que pasa nos pasa de todo. Y justamente un poquito jugando con inicio de mundiales, que verán las gráficas más relacionadas a eso, y nosotros vestidos de... esperando que no que se lesione alguien, no. Pero si se abre un lugarcito en la convocatoria... Estamos listos. Por eso Estamos eran las listos. camisetas, Claro. ahora entiendo. Claro, Yo no entendía nada. exactamente. Y luego a las 18 horas, ¿sí? Seguimos con este especial del Día del Periodista, Día de la Periodista. Vamos a hablar de libertad de prensa, entre otras menos cosas. mal. Vamos a invitar a la mesa inicial para ver un poco de balance también, porque llegamos a la mitad del año, un poquito de la labor periodística, qué nos pasa como profesionales del rubro, qué le pasa al resto también, entre otras cosas, y para eso tenemos una mesa, ¿sí? Conformada por Nancy Jaimes. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Qué bueno. Acompañando una vez más, porque creo que el último especial o el penúltimo fue la primera vez que compartimos nosotros un inicio de una apertura. Puede ser, sí. No sé. No veníamos compartiendo la apertura nosotros. Exacto, Así que exactamente. compartimos la mesa y bueno, y se hizo hábito, ya está. Me encanta, Ya me está. gusta. Las tradiciones no se rompen y mucho menos a días de empezar el mundial. No es el momento de romper ninguna. No es momento de romper ninguna cábala. Una me la rompieron, ustedes no sé si saben. Señor. ¿Qué te hicieron? ¿Qué Diego? pasó? Falta el Funko de Messi. No. Te das Terrible. cuenta. Denuncia. ¿no? Devoléselo, Claudio. Ya está, ya pasó. Tremendo. Así ¿Pero que cómo hago? está caro. Me comí un... Yo pensé que era de cerámica, como decía Homero. También compartimos la mesa, ya esto sí es un hábito durante muchísimos años con Nahuel y Cela. Ahora sí, como todos los años. Acá. Básicamente ya. Nahue, levanten una piedra y él allí estará. Cumplo Y- 10 este año. Oh. Ay, pero sos Pero está hecho Sí, mierda. Para tener 10 chiquitito. años está hecho pelota. Además tiene barba encima, ¿verdad? Bueno, que fueron Qué 10 años muy precoz duros. el niño, ¿no? De ese medicamento no hay que tomar. Imagino que Era algún para año la más cabeza, tendrá. no para la barba. Quien nos acompaña también en la mesa, Claudio Benítez. Buenas tardes. a todo el ¿Compartimos mundo. especial nosotros alguna mesa? ¿Compartimos algo? Creo que el último especial, un par de veces. Sí. Si no te acordás, es mintiendo. porque no sucedió. Bueno, es que yo no me acuerdo de qué comí esta mañana. Claro, es verdad. Ah, bueno, podemos hablar de esos problemas también que nos aquejan. Tantos Y problemas. por último, con el que compartimos un montón de cosas. Sí. ¿Sí? Ya basta, chicos. demasiado. Y a veces Ya sepárense. uno dice, ay, qué lindo elogio. No sé si está en elogio. Compartimos No sé. un montón de cosas. Eh. Me refiero a mi querido amigo Beto Villa también. Muy buenas tardes, qué bueno estar en esta mesa de hoy con tantas caras conocidas y vamos a darle, vamos a entrar con Átomos. todo eso. Sí, obvio. Por Tal supuesto. cual. Del otro lado, ¿sí? Hay uno que tengo que retar porque no lo veo con la camiseta puesta. ¿Sí? Pero acaba de Pero lo llegar, me saludo. parece, No pará. importa, es inmediato. Es inmediato. Ahí está, muy bien. Mirá, bueno, la tiene en la mano ya. Sí, los saludamos a Germán Mondino, que también se va a sumar a una mesa en un ratito. Tenemos a Vicky Duclos y Boet, que dice que está preparando el mate. Disque.
Tal cual. Muy bien. Lo está haciendo. mirá, Tenemos ¿ves? el coequiper, el copiloto, junto con Germán de Bitácora los viernes, que es Tommy Inglese también, compañero de fútbol, compañero de las canchas. Y de emociones. ¿Sí? Y por supuesto, compañera de todo, de lo que sea, y sobre todo en las últimas Rota, horas. absolutamente rota. Sí, lo que queda, tenemos que decir, lo que queda de Sí. Aldi Molinaro ahí en la operación técnica. Que aún así está operando. Sí, le Es vamos a increíble. preguntar en un ratito, como un resumen, porque bueno, si es el día del periodismo, día de periodistas, Exacto. Mínimo una reseña necesitamos. mínimo una reseña de lo que pasó que pasó de todo con Lali anoche, entre otras cosas, Kylie Minogue. Y no Tranqui. Kylie Minogue. Ah, bien. Pero Bueno. vino específicamente. Yo no, No, lo puedo es creer. increíble, increíble. Es impresionante. It's in your eyes. ¿Por qué? ¿Por qué? Do the locomotion. Qué ¿Cómo te repones después de eso? Claro, ¿cómo seguimos el bloque? Para comentarles, el bloque va a iniciar con lo que ustedes quieran comentar acerca de periodismo, pero nosotros les queremos contar a ustedes del otro lado que a nivel interno de toda la comunidad de Punto Cero, este mundial, este especial también nos encuentra compartiendo figuritas. Las comparto, mejores figuritas. de Esa toda es la gente. mejor de todas. Sí, esta es la que yo quería tener y Sí. recién la pude obtener hace un ratito cambiándola. Tenemos figuritas Vendió su alma al autoadhesivas, diablo. ¿sí? Símil mundial de toda la gente de la radio. Pero eso no es todo, porque cada uno obviamente quiere completar sus equipos. Hay un álbum del otro lado para completar también. ¿sí? Ay, tengo que cada uno completar mi quiere tener álbumcito. ¿sí? sus compañeros, compañeras, vecines, etcétera, etcétera. Pero se armó algo en los últimos días que es que de repente, ¿sí? De repente, el equipo de Contexto Turístico, uno de los programas de la red, dice: che, nos gusta lo que están haciendo con las figuritas. ¿Qué pasa si le ponemos un poquito de picante? Lo peor de todo es que ¿Qué? ya estaba igual picanteado Ya todo. estaba picanteado. O sea, ya había gente que Usted- estaba dispuesta a pelear por Sí. esas figuritas. Sí, y cuando decimos eso... sí, pero ustedes porque no Yo se pienso en cruzaron a gente en Ailén. claro, yo pienso en alguien en particular que es Ailén. A mí de me mi generó equipo de miedo. clase B, Bueno, que me hizo temer por mi Sí, seguridad. Sí, se despiertan cosas que a uno Sí, sí, dice, sí. "Che, eso es consumo problemático de figuritas". Claro. Así que bueno, pero para contarles que cómo funciona esto y por qué nos estamos cambiando las figuritas, porque hay figurita de cada uno de nosotros. Ajá. Sí. Y hay una urna. Así, Eso mirá. significa que nosotros, si ponemos la figurita nuestra de cada uno dentro de la urna, más tarde hoy vamos a hacer un sorteo, ¿sí? De 2 noches de hotel para 2 personas, con desayuno incluido, a elegir entre diferentes destinos. ¿Sí? Uno es, por ejemplo, el Hotel SLS en Puerto Madero, acá en la ciudad de Buenos Aires. Otro de los destinos que pueden elegir es Córdoba, en el Hotel Hermoso. Amerian, tanto así como el Hotel Amerian de Mendoza. Uf. O bien pueden irse hasta Bariloche a pasar estas 2 noches con desayuno incluido Incluso para mejor. 2 personas. Pueden ir en pareja, amistad, peor enemigo, lo que quieran, en el Radisson Blue. Así Qué que pedazo de gol, la verdad. Tremendo. Se pusieron, pero nadie necesitaba tanto. yo ya estaba desesperado por completar mi equipito de Sí, sí. hielo, de noti y todo, ahora ya es personal. Es una re banda. Yo por un desayuno mataba, ahora ya. Claro. Estos son 2 desayunos. Claro. Ya está, loco. Tal cual. Y por supuesto, todo esto es agradecerles a Contexto Turístico, así Sí. que ir a seguir en las redes de Contexto Turístico para devolver un poquito el favor que nos están haciendo. Más tarde se va a hacer acá en vivo el sorteo y seguramente alguien celebre mientras el resto va a Llora. estar violentándose Claro. con la persona ganadora. Molotov. Contexto turístico, vecinos nuestros con, Sí. con Beto en Rock and Rock, así que yo quiero tener algún tipo de ventaja por ser vecina, pero Obviamente. no sé Yo cómo los opero conseguirla. todos los miércoles. Ya te- Mirá cómo nos ganó, tipo, ustedes son vecinos, yo los opero, loco. Sí, y de atrás la otra diciendo no. no. Igual tranquilamente puede ser que sea tu hermano el que los opera y no vos. así Es que verdad, no sabemos no lo eso. sabemos, no nos consta. No sé, vamos a ver eso. Muy bien. A todo esto, empecemos a hablar un poquito también de el ejercicio periodístico. ¿Cuál es la actualidad que nos encuentra? Sobre qué, por supuesto, y comentando, porque el público siempre se renueva, es qué hacen ustedes dentro del ejercicio periodístico. A veces uno dice, no, yo no, pero sí, hacen periodismo a veces de distintos Sí, rubros. déjense de joder. Sí, basta. Acá Basta. se hace ejercicio responsable de la comunicación y del periodismo. Así que, si quieren, empiecen contando un poquito. Primero los Claudios, podemos decir así azarosamente. Bueno, si me van a obligar de esa manera, bueno. Bueno, yo hace años soy divulgador de historietas y cultura pop. Acá en la radio hacemos Gordo Sin Remera con un tal Beto. Y un hombre Uno de sin- todos los Betos. Uno de todos los Betos. Sí. Es el Beto de humo. Un par de personas más y un hombre sin cabello también. Que nos falló. Nos falló porque no vino. Porque nos es un prometió. traidor Sí, inmundo. claro, lo odiamos. Pero No, bueno, y eso hace años. Yo empecé hace varios años, no me acuerdo qué, haciendo operación en Radio Pirata, ahí
por centenario. Después estuve muchos años haciendo Pánico Requi Comics en La Tribu. Y ahora estamos acá. Bien, preguntas, porque a modo también de este ejercicio periodístico uno tiene que ser entrevistador en algún momento. Y te pregunto, Claudio, ¿cuáles son por ahí las dificultades a la hora de comunicar, no sé, historietas, cómics, algo cercano a lo que podríamos englobar en cultura pop, por así decirlo? Bien, los puntos por donde podés llegar a tener problemas es la aproximación a la gente sobre el concepto de historieta, que es súper amplio. Y tenés la gente que piensa que es súper para chicos, la gente que piensa que es súper para enfermos, y tenés los fans. Y tenés fans que no les gusta una cosa, que sí les gusta la otra. Y es algo muy, muy grande. He conocido un montón de artistas, editores a lo largo de los años, y todo el mundo tiene un punto de vista diferente. Una cosa a destacar acá en la historieta argentina es que es un ambiente súper amistoso, por suerte. O sea, son muy de darle la bienvenida a quien quiera que quiera entrar. Y dentro del ámbito de los dibujantes no he notado nunca picas y rencillas ni ninguna de esas cosas. Hay una creencia generalizada de que, así como decís que el ambiente del lado de adentro es muy amistoso, del lado de enfrente, cuando vos pisás en falso a la hora de comunicar o de hacer ejercicio periodístico en cuanto a lo que es historieta, manga, anime, cultura pop en general, hay algo del hater que está siempre ahí expectante a ver cuándo te equivocás o pisás en falso. Claro, bueno. ¿Es cierto eso? ¿Es difícil en ese sentido? Hay mucho hater, pero bueno, está en todos los fandoms. Y pasa mucho con esto de, ¿cómo es? El término en inglés es el gatekeeping, que es como la típica, tenés una remera de una banda y te toman un examen a ver qué canciones conoces y todo eso. Bueno, claro, lo nosotros mismo. tenemos la remera de la selección. ¿Cuántos jugadores de la selección te sabes? Yo no conozco ninguno. Yo tampoco, yo no conozco. Dame la formación del 85, Imposible. que cuando, no sé qué, claro, esas cosas que... Claro. Sí. Bueno, con historieta pasa muchísimo. A fin de cuentas, el fandom expulsa más que el propio ambiente en sí. Claro. De verdad, yo también lo viví de primera mano. Vas y... creo que fuimos a Cultura Guiso. Hicieron un par de proyecciones. Un espacio nuevo. Acá en Vicente López, muy que lindo. hace menos Vicente mes. López, muy lindo lugar. Y que le están poniendo onda y ahí están empezando también a... Te podés codear incluso con los dibujantes y podés ver cosas muy interesantes. Así que... Bien, Betito, ya que empezaste a hablar, te pregunto a vos también. No, quiero. Sí, la idea es que va a hacer el recorrido por la mesa. Nadie Bueno, queda exento. yo me voy yendo. Salvo que se vayan parando. Lo dejaban solo. Puedes irte libremente, pero ¿por qué te vas? Betito, dentro también de lo que querés compartir un poquito de lo que haces, vamos a ver a dónde querés enfocarte. Te voy a hacer alguna pregunta sobre las grandes satisfacciones que te dio desarrollarte en alguno de esos programas o contenidos de los que haces. Lo que pasa es que en realidad ya de por sí es una satisfacción estar en un medio, poder hablar, poder expresarme. En cualquiera de los programas que estoy en 4 programas, hago cosas diferentes. Goloso. Obvio. Sí, no puede parar. Es un montón. No, se Y va si a pudiera empachar. estarían más. Claro. En uno de los programas encontré una beta que tal vez no sabía que tenía, que es hacer directamente, no sería producción al aire, sino coordinación de aire. Y es algo que me gusta mucho. Ah, la beta de Beto. La beta de Beto, exactamente. La nueva beta de Beto. Beto está veteado. Después en Rock and Rock explorar toda la parte melómana, que a mí me encanta la música y es algo que me encanta expresar. No nos olvidemos, en Gordos somos un desvarío total, que hacemos muchas cosas, incluido la parte de divulgar historietas, pero no es solamente eso. Agarramos cualquier cosa que nos guste o que nos haya gustado en su momento, desarrollarla y también hacérsela llegar a las nuevas generaciones. Yo creo que también me gusta eso y es un poco también lo que podemos llegar a hacer en Hielo con las cosas que están actualmente y también otro tipo de desvarío, pero un desvarío muy divertido. Interrumpo un momento, porque me gusta interrumpir a mí. El tema con Gordos también es que es un ambiente relajado. Nosotros buscamos, nuestra idea siempre fue que sea algo relajado para evitar la solemnidad. Claro. Porque si vos te pones a leer todo un texto de esto, de lo que sea, vos aburrís a la gente. ¿Puedes decir que somos la parte más relajada de Gordos? Tal vez. Y lo dicen en ese tono. Así. Así que imagínense. Nahuel Isela, un tipo que hace muchas Otro que cosas. también hace muchas cosas. Elegí que querés mencionar al respecto. El hombre orquesta. Bueno, soy productor, conductor, columnista de la cantera deportiva, todos los martes a las 20 horas, donde quizás que es lo que más me gusta, bueno, soy periodista deportivo egresado de Éter, pero creo que lo que más me gusta, y este año
estos últimos años lo vengo haciendo más, es darle lugar a voces que no tienen lugar en otros programas deportivos. Entrevistar de gente que hace deportes de los que no escuchaste hablar, pero que representan también, hablando de esto, a Argentina. Tal cual. ¿Y eso qué presenta como dificultades cuando uno habla de un deporte que no tiene difusión? ¿Qué presenta como dificultades y también cuáles son los grandes beneficios a la hora de difundir otras actividades? Y encontrar información es muy complicado de ciertas cosas que no vas a encontrar. De fútbol uno tiene estadísticas del fútbol masculino de todo. De cualquier jugador que juega en cualquier escena, tenés una estadística, tenés estadística de cualquier club, y ahí ya encontrar estadísticas y información certera en lo que es el resto del deporte es un poco, es complicado, pero bueno, así eso es el periodismo, tenés que también ver, y lo que más tiene es que son gente que te acepta, no te cuesta quizás conseguir una entrevista, son gente que quiere necesita que la difunda. Claro. Como que hay menos pasos dentro de lo burocrático, Claro, dentro de tanto exactamente. mediatizado, tanto que está metido distintos nexos, llegás más directamente Llegamos directamente al fútbol, qué sé yo, tenés que hablar con un prensa, que habla con el prensa, con el manager, que tenés que hablar con él para entrevistar a algún jugador. Acá es directamente escribirle por Instagram y decir, che, estoy haciendo un programa, quiero difundir tu deporte, ¿querés hacer una entrevista? Qué sé yo. Así, por ejemplo, sacamos acá a la capitana de la Jaguarete, que es la selección femenina de rugby. Le escribí por Instagram. O sea que es Claro, es muchísimo una más llegada simple muy que, diferente. por ejemplo, Claro. si quisiera hablar con un Puma. Claro, total. no llega. Totalmente. No. Pasamos a Nancy, que no iba a estar exenta de Ah, todo bueno, esto, de perdón. esta situación. Y Nancy, primero contanos un poquito qué es lo que haces, dónde estás, y a partir de eso vamos a ver qué nos interesa saber. Bueno, veamos. Comparto con uno de los vetos, de todos los vetos de este multiverso, comparto la parte de música, justamente, porque hacemos juntos Rock and Rock con Brian, en donde hablamos de música, de rock, como se imaginarán, un poco abierto, tampoco estar así, también hay mucho pop, hay muchas cosas para Es que para hablamos charlar. del rock más que como género, sino como una actitud. Como un concepto, ¿no? Que es Exactamente. un poco más amplio. ¿Hablaron Sí, de total. Bowie? Sí. Sabes que yo no estuve en ese momento, pero sí, Sí. obviamente que se ha hablado. Listo, Y ya se con volverá eso a hablar. resumí todo lo que tiene que ver con que musicalmente no es rock, pero es rock, Claro. Pero y era lo un es. rey del pop. Listo, ya Sí, está, no, está es clarísimo. totalmente Totalmente. Tal cual, exactamente. Y por otro lado, también estoy en lo que es difusión del cine, y particularmente del cine argentino, con la queridísima Vicky, que está del otro lado, Ajá. y Cami Castañola, que está al caer también a este especial. Y ahí justamente hablamos de cine en términos generales, pero siempre con el foco puesto o tratando de poner más el foco en el cine nacional, Muy en bien. lo propio. Y es evidente la pregunta de qué en situación a nivel periodístico puedes hablar de lo que tiene que ver y referido al cine argentino, cine nacional, en este contexto o directamente a la hora de difundirlo, si es más fácil que por ahí el cine mainstream extranjero, internacional. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas también para los públicos? Hay un tema con el cine nacional que existe desde hace mucho tiempo y que es como el cuco a destruir día a día, que es esa idea de que el cine nacional es aburrido o ay, pero se hace poco cine nacional o es todo lo mismo, porque hay ciertas cosas un poco más mainstream dentro de nuestro propio cine que tiene que ver con películas que tienen de por sí una llegada mucho más grande a salas comerciales, que tienen que ver con ciertas figuras, por ejemplo. Como el tráiler que vimos en la película de He-Man. ¿Qué vieron? Ay, Nahuel, veníamos bien. ¿Por qué? Es malo. Polémico. ¿Vieron? Nos lleva a la basura siempre. Fue mirá. como, Vimos un tráiler de una próxima película de alguien que llena todos los cines cuando se trata de cine Que argentino. es una mezcla de 3 películas, por lo Pero menos. a nivel cualitativo, en Tal vez general no es deja lo mucho. mejor. Y atrasa bastante también en general. Uy, eso. Me estoy qué imaginando. dolor, qué dolor. Bueno, Yo tal vez Narciso se llama la película, Eh. nueva película Ok. que va a venir de Adrián Suárez. Claro.
Sí, ya con eso lo dijo Bueno, todo. él es un gran problema, pero también es un tipo que da mucho trabajo, vamos a decirlo, ¿no? No, bueno, pero hay como una lectura, en términos muy generales, de un público que no le interesa tal vez acercarse necesariamente al cine, de que ese es el cine argentino, digamos, ¿no? Y tiene que ver con un montón de cosas de la industria, tiene que ver con que por ahí la difusión justamente de las películas, de la cantidad enorme de películas que se venían produciendo hasta hace un par de años acá, ahora ya no son tantas, también eso es un tema, pero la difusión siempre fue un problema. Que el público se entere que las películas existen y que están en cartel es un problema o es una primera barrera. Y un poco lo que tiene de bueno, como decía Nahue, y lo pienso por ese lado, es que también son realizadores a los que tenemos una llegada muchas veces un poco más fácil y se pueden dar conversaciones muy interesantes al respecto de sus películas y de lo que se está experimentando en el cine nacional, que para mí es una muy linda forma de hacer que también el público entienda que se hacen muchísimas otras cosas que no son solamente ese tipo de películas. Algo muy interesante de lo que hacen las chicas es que rompen con algo que nosotros tenemos por ahí muy marcado, de que la mayoría de las películas son acá, rompen con el porteño centrismo y te muestran cosas que hacen en el resto del país y que son muy interesantes. Bien, ya que mencionaste el porteño centrismo, y le pregunto principalmente a Claudio, pero se expande la pregunta al resto también, ¿cómo es el escenario, la escena, en tu caso, digo, Claudio, con el tema de la historieta, de este porteño centrismo, de esa frase vieja? Muchas veces hay que sostenerla porque lamentablemente en algunos aspectos es así, que Dios atiende en Buenos Aires. ¿Qué pasa con los escenarios también? Y esto, la pregunta se va a expandir a cada una de las áreas porque, bueno, tenemos todo un país y no sé si es tan federal a la hora de la difusión, de acceder, de las posibilidades deportivas, por ejemplo, o cinematográficas. Bien, en cuanto a lo que es la historieta, hay historietistas en todo el país, es muy federal la producción, sobre todo. Hay importantes distribuidoras armadas también entre equipos de editores de acá. Una se llama, no me acuerdo en este momento, tiene un nombre muy fácil que no me sale ahora, era Mate o Che, una cosa así. Están ahora armando una nueva publicación que es esta historieta, que es para una especie de catálogo, como una especie de guía telefónica con pequeños pedacitos de historietas para difusión, que se entrega gratis en las comiquerías. Después para los eventos, lo de los eventos es un poco más complicado porque los eventos pasaron de ser cosas súper culturales acerca de la historieta y se convirtieron en ferias grandes de boludeces. Merch. Sí, impresas en 3D. Uy, eso llegó sí. para facilitar y para complicar un montón el mercado. Es todo un tema, en otros países también ya está todo súper mal visto. Bueno, eso y los prints hechos con inteligencia artificial. Bueno, sí, también, claro. Y bueno, después tenemos la meca, digamos, el gran evento de la historieta argentina, se hace todos los años en Rosario. La Crack Bam Boom. Claro, que se hace ahora en agosto. Sí. Vamos a ir con los gordos y vamos a Qué cubrir lindo. también. Pero sí, es muy, muy amplio, por suerte. ¿Llegaremos a hacer el fanzine o no llegamos? No llegamos. Pero igual la gente no sabe. Justo el martes vino un entrevistado en Un Gato Leyendo que hablaba de eso, creo que era el dueño de una editorial, creo que hablaba de federalizarlo un poco más la historieta. Ese... Capitán Barato. se Capitán llama. Barato, exactamente. Tienen 2 comiquerías. Sí. Que justo Sí, estaba cerró hablando. una para venir. Tienen a hacer la comiquerías, nota. están publicando cómics propios de autores argentinos. Es una persona muy, muy querida en el ambiente. Sí. Y así que sí, lo super bancamos. Yo es la primera vez que lo conozco en persona y la verdad que 10 puntos. Lo viste en eventos, si no te acordás. Posiblemente, pero no, que yo lo saludé seguro. Ah, bueno, eso. Claro, la interacción persona a persona. Está bien. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a hacerlos zafar por ahí. Muy bien. ¿Y el resto? Bueno, el deporte en general depende, porque si hablamos... Depende de las provincias. Lo que pasa es que el deporte, hay algunos deportes que, por ejemplo, nacen en cierta provincia y se practican más en una provincia. También tenés, bueno, está bien, la sede del CENAR está acá en Buenos Aires. La que hicieron correr, Macri la quiso cerrar. Sí. Ahora también está medio, pero está ahí en Avenida Libertador. Y también tenés la Villa Olímpica, que está en... no sé dónde es bien el... Más al sur el de la lugar. ciudad, ¿no? Sí, más al Sí. sur de la ciudad. Y ahí es donde vienen a entrenar desde las provincias, en general, algunos deportes. Pero lo que es el deporte en general tiende a ser federal porque
Bueno, hay algunos que, por ejemplo, que vienen... pero depende también de la difusión de los deportes. Lo que pasa es que es medio complejo tomar el deporte en general. Por ejemplo, el fútbol podría ser un poco el fútbol femenino, por ejemplo, que es de la disciplina que cubro yo. En general tiende a ser más de porteña o de AMBA, digamos, porque sale de Capital Federal. Y las convocatorias a la selección argentina en general suelen ser todas que están participando de la primera división. Que la primera división tiene equipos que no sean de Buenos Aires, Unión, Central está en la B, Newell's, Talleres y Belgrano, creo. Son 4. Claro. En la primera B tenés dos, 3 más que no son de acá de Buenos Aires. Entonces ahí sí se podría federalizar un montón más. La Copa Federal este año no se disputó, que es la copa que tiene... que vienen 8 equipos de las provincias, así que, 8 de lo que es la comisión interna que participan, incluso le hicieron todo, pero no hicieron la copa al final, así que eso sí, eso es, cada vez se complica más, siempre está la discusión, y la verdad que por ahora no veo que vaya a haber un futuro más federalizado en lo que es el fútbol femenino, porque quedó un poco ahí. Pero sí, tiende a ser porteño-centrista. Las jugadoras, encima muchas jugadoras utilizan esta Copa Federal para venirse a Buenos Aires a los equipos hay un par que incluso después de esa Copa se vienen, las contratan equipos de Como una de acá. vidriera, pero en lugar de federalizar, justamente Copa Federal para no federalizar, sino como vidriera centralizar para de nuclear nuevo, claro. Claro, exactamente. Así que todavía que salta un montón todavía en ese sentido. Pero en lo que es el deporte en general, yo no lo veo tan porteño centrista por un hecho de que hay algunos deportes que nacen y se juegan en una ciudad. El béisbol, en Paraná, Entre Ríos. El hockey sobre hielo. Claro. Por ejemplo, o los deportes de invierno en todo lo que es la Patagonia, Claro. Mendoza. Tenés un por poco más ejemplo, regionalizadas claro, algunas cosas, claro. y hay más chances de que esos deportes vayan al resto de las provincias. El que estaba hablando con la cantidad de entrevistados a alguien que practica cornhole y otros deportes alternativos. Mirá. Y ese se practica mucho en Córdoba. Él era, no me acuerdo de qué lugar de Córdoba. Y ahí había como mucho de la sede es como una de las sedes de los deportes alternativos. Pero eso también depende de dónde nace el deporte, es muy específico. Claro. Bueno, en mi caso, digamos, las dos disciplinas podríamos decir que cubro. Por un lado, la música tiene algo más de potencial de ser hecho en cualquier lado, digamos. Más en esta época de redes. Sí. Tal cual. Sí hay algo de que un poco sigue existiendo la cosa de que para pegarla terminás yendo a Buenos Aires o es cuando podés hacer una fecha grande ya en Buenos Aires. Pero sí hay mucha más escena, ¿no? Y mucha más escena del under que se va desarrollando un poquito en todos lados. O sea, es como que cualquier lugar que tenga un mínimo localcito en donde poner un par de equipos ya se puede tocar. Y eso es buenísimo y hace que crezca un montón. Con el cine es un poco más difícil por una cuestión de las necesidades de producción que el cine tiene, que no son las mismas, claro. No son lógicamente las mismas, por ejemplo, Porque que tener para una hacer banda. Claro, tener una banda con un instrumento ya te alcanza. Tal cual. En cambio, para poder hacer una película, si bien hay cada vez más dispositivos, si lo pensás profesionalmente y si lo querés hacer crecer y llevar a festivales y demás, hay ciertas cosas que necesitas cumplir que ya tienen otros requerimientos. Tenemos y se han generado en los últimos años muchas más escuelas de cine descentralizadas justamente, que son las que permitieron que vaya apareciendo más producción, que no sea solamente de por ahí aquellos realizadores que pudieron venirse de otros lados a estudiar a Buenos Aires y que después decidan volver a retratar sus lugares de origen u otros espacios, que por supuesto tenemos a la mayor referente del cine nacional hoy por hoy, es salteña, y se la reconoce porque justamente ha vuelto siempre a buscar ese tipo de historias en esos otros lugares que no sean Buenos Aires, pero por ahí es un poco más difícil porque requiere también de mucho tiempo de que se generen justamente esos ecosistemas que puedan funcionar en esos lugares para ir generando lo regional.
Sí, hay festivales. Bueno, tuve la fortuna de Sí, ser jurado en festivales, un sí. par de distintas provincias. Sí, lo que por ahí, lamentablemente, por un lado está bueno, pero lamentablemente es, por ejemplo, tenemos 24 provincias, ¿sí? Si hablamos desde lo matemático y geográfico, pero hay como núcleos provinciales de buen cine que son muy puntuales y no llegan, pero un porcentaje bajísimo. Podés mencionar Córdoba, tiene una buena producción de cine, Tucumán, y por ahí me olvido algo, bueno, sacando lo que es justamente Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires está ahí también, y después el resto hay provincias donde no se fomenta tanto el cine, más allá que tienen lindos festivales, lindas oportunidades de proyección y demás, pero bueno, hay algo Pero tampoco se que no son fomenta polos desde de producción. Ahí, por ahí. tendría que haber fomentado desde el Estado, ¿no? Políticas Obviamente. públicas de producción de cine, que tienen que ver con la identidad. Pero me ni más ni acuerdo menos. que, por ejemplo, en un momento la TV pública te hacía y tenían miniseries de Salta, de Tucumán. Y también- con todos sus problemas, ¿no? Pero tenían miniseries de ahí. Yo me acuerdo que veía una que se llama Los Anillos de no sé cuánto, que eran de Tucumán, creo. y eran- Bueno, un poquito se reemplazó, más allá de a veces puede ser un poquito más o menos discutible la calidad del producto final, pero la plataforma de Flow, de lo que es personal, ¿sí? del grupo Clarín, hace mucha producción de series en distintas provincias y demás. Bueno, por lo menos algo de que además eso genera trabajo y un montón de cosas. Sí, el tema también es que hay una necesidad de que las cosas se mantengan en el tiempo para que puedan generar también la costumbre, ¿no? Por ejemplo, las salas, los espacios Inca, que están siempre en peligro, todo el tiempo están en peligro. Son una ventana justamente para la difusión del cine argentino en distintas latitudes del país que requieren de un tiempo para que también la comunidad se acostumbre a que ese espacio existe, a que ese espacio va a tener distintas películas nacionales. Lo mismo los festivales. Los festivales que tratan de darle un espacio a las producciones locales, pequeñas, de estudiantes, incluso, ¿no? Cortometrajes y demás. También necesitas una determinada cantidad de tiempo y de ediciones para que eso vaya ganando también un peso propio. Sostenerlo. Entonces, requiere mucho esfuerzo poder sostenerlo el tiempo suficiente y muchas veces, si no hay apoyos de otros... de otras instituciones o del propio Estado para que eso se pueda sostener, independiente y a pulmón cuesta muchísimo. Que incluso más allá del apoyo, siento que hay resistencia por parte Bueno, del Estado. Claro, bueno, Hay algunos que existe lo apoyan más completo el y hay apoyo. otros que directamente son más detractores también, sí. ¿no? Bien, ahí algo justo tiró Beto, que es, primero, antes de finalizar, imagino que ustedes no vayan solo a responder, pueden hacerse preguntas, así que en un instante abrimos ese pregunto juego a mí también. mismo. Pero antes quiero preguntarles y hacer el jueguito muy por arriba A de, ver. bueno, justo Beto decía esto de apoyo y demás. Bueno, imaginemos que ninguno de los gobiernos que pasaron en los últimos tiempos, sí, con mayor o menor medida, apoyaron el rubro en el que se desarrollen, ¿sí? Entonces vamos a hacer el juego hipotético de que tenemos la lámpara de Aladino y les digo, pidan un deseo, ¿sí? Que beneficiaría ya sea el desarrollo de ustedes como divulgadores de esa actividad, es decir, che, yo para poder potenciar todo lo que quiero hacer necesitaría tal cosa. O bien, ¿qué podría hacerse específicamente como para decir, pido un deseo y para que este rubro, este sector en el que me desarrollo, que me interesa, finalmente explote lo que podría potencialmente explotar? No sé si se entiende la Sí. idea. Que vuelva el financiamiento que tenía el ENAR del teléfono, de la telefonía, que sacó el macrismo. Es el 1%, ya hay un proyecto de ley, está, pero es el 1% que ayudaba, iba directo a los deportistas, Claro. no pasaba por el presupuesto del Estado, lo que le quiera dar el Estado, eso es un porcentaje que iba directo a ayudar al deporte argentino, que desde que se financió, el deportista depende directamente de lo que le dé el Estado. Así que quizás ese sería lo principal, la primera. Qué primera poco y acá. tanto, ¿no? Al mismo Claro, tiempo. Sí. Sí. Podría ser un poco más de 1%, pero eso es lo que estaba en su momento. Sí, por lo menos ese por ciento. Por lo menos Por lo ese- menos ese recuperar por ciento. ese por ciento. Y después un poco más de difusión y ayuda del Estado, ¿no? Pero ese por ciento es 100% necesario, porque ahora alguien que cubre polideportivo se nota que hay un montón de problemas y no se apoya en casi nada del ENAR, lo que es el deporte argentino. El otro día el ENAR tiene un Instagram que se llama ENAR Info, donde pone todos los resultados de los deportistas argentinos que se apoya el ENAR. Pusieron uno sobre una atleta, Micaela Levalli, que viene teniendo ella corre, viene teniendo había ganado una medalla de oro.
Y desde los comentarios decían, sí, me ponen, se cuelgan de él Claro, la medalla aprovechan dorada, y- pero sí. no le dan la beca que necesita, que está pidiendo. Incluso creo que ella comentó, tuvieron que bajar el posteo, sacaron los resultados de ella y volvieron a subir el posteo. No, eso es tristísimo, ya Pésimo. directamente. Para mí, me gustaría como una modificación en lo que es la educación de por sí, darle como un poco más de importancia también, no solamente a la parte musical, sino también a otras aristas, corrernos un poco de lo que es el programa actual educativo, y me gustaría también que hubiera como un mayor apoyo también a las bandas emergentes, como no te digo necesariamente un subsidio, pero algún tipo de apoyo en el cual se pueda empezar a desarrollar el tema de poder grabar su propio material con un menor costo, por lo menos. Y empezando por ese lado, creo que podríamos también empezar a desarrollarnos como otros países que lo tienen incluso en el área educativa desde edades más tempranas. Ujú. Y encontrar también que no todas las aptitudes de los niños son las mismas. Muy bien. Bien, fuerte, al medio, Así, etcétera. Bueno, Todo eso. con el tema de la educación es Mm. muy interesante porque, bueno, venimos hablando de los cambios de los programas desde que yo era chico, que soy joven, en verdad. Bueno, ¿Cómo es? En cuanto a lo que es historieta, hay mucha difusión por parte de los municipios. Los municipios se hacen cargo de esto un montón. Nosotros en Berazategui tenemos la Biplay hace muchos años. En Avellaneda también y en otros lugares también, en La Plata. Lo que yo creo que debería volver es, que también va de la mano con lo que dijiste vos, porque había estudio de grabación ahí también, es en Tecnópolis. Se hacía la Comicópolis, El estudio es, aparte, una cosa de locos. que el se lo estudio de- llevaron Sí. al CCK. Sí. y además encima no solamente es que se lo llevaron, sino que se están adjudicando Claro, lo que ellos bueno, hicieron obviamente. esto, Sí, básicamente. por supuesto. O Mira sea, qué capaz que peor somos. todavía. Sí. Mirá qué bien que nos robamos un espacio y lo llevamos a Exactamente. otro. Robar es muy feo. No, Robar no. es malo. Solamente se llevaron el 3%. 3%. Eso no es un robo. Así es. Era gratuita la Comicópolis y podía ir Era cualquiera gratuita, ahí. era Ahí conocí a enorme. Liniers, a Mirá. Ricardo Liniers, nos sacamos fotos, me dijo. Ya. ¿Te gusta cómo quedó? Si no, nos sacamos de nuevo, me decía. En una No, de Liniers esas, es en una de las muy capo. ediciones Está había Kevin Johansen también. una muestra Porque del siempre está. Eternauta que era espectacular. En Sí. una de las ediciones había una muestra del Eternauta y antes de entrar que era espectacular. Muy bueno. Qué Bueno, y lindo. están pensando en regalarlo ya. Sí, sí. Ya al el Plan Now, sí. Sí, ya directamente. Sí, sí, sí. Y en el caso del cine, volviendo a lo que hablábamos antes, el tema de la difusión, justamente, de la difusión de lo que se produce acá, siempre, o sea, es el gran problema, incluso en momentos en donde por ahí la plata de producción, la plata para producciones que el Inca siempre ha tenido y que, bueno, no nos vamos a meter en todas esas cuestiones de qué es lo que están cambiando al respecto de cómo se financia. Incluso en momentos en donde eso por ahí estaba funcionando un poco mejor, más allá de lo perfectible que sea, siempre la pata de difusión costó, siempre, o sea, tenemos herramientas incluso, pero tenemos cuota de pantalla, en donde se supone que tiene que haber una cantidad de salas y de espacios dedicados a la producción local. Que se sepa más lo que se hace es clave para que el público que podría estar interesado sepa que existe y pueda llegar. Porque más allá de que hoy por hoy hay muchos medios para enterarse de las cosas, hay una cuestión de burbuja también que tal vez hasta que no llegás a poder empezar a meterte en en esa secuencia del algoritmo para que te muestre más esas cosas, por ahí es algo que te interesaría e igualmente no te enterás, ¿no? Entonces, nada, como esa pata siempre es una que se desea que mejore. Además ayudaría también a que no nos vendan la desinformación que nos meten con respecto al Inca. Sí, bueno, totalmente. Sería como una pata más donde apoyarse. Sí. digamos. Muy bien. Y para finalizar, no sé si tenían alguna pregunta para hacerse entre ustedes. Si no, yo ya No, tengo bueno, una sí, pregunta ahorita final está para rica. cerrar el bloque. Te quiero preguntar acerca de los deportes no convencionales, no muy conocidos. ¿Cuál es el que más te llama la atención a vos y que considerás que debería tener un poco, o que podría tener un poco más de difusión? De lo que se juegue menos. Raro. No, bueno, hay todo esto de Guarda lo que con es eso. deportes alternativos, que tiene toda una... es toda una federación con deportes que no se juegan tanto, pero
que son el cornhole quizás no es tan entretenido porque es meter, lo vieron en alguna Sí, película de sí, Tony lo Hawk. vi. Pero está tipo el kabaddi, que es tipo una mancha india, es una Sí, sí, locura. sí. Esa no la tenía. Ese está muy bueno. Y Argentina, Necesito ver eso. Argentina mandó personas al mundial del kabaddi, Y incluso. jamás nos enteramos. No, por ahí, no. Claro. o sea, No. Está también el son todos estos deportes. El kabaddi para mí es uno de los que tienen que tener. Está Muy muy bueno. bueno. Son todos muy, muy entretenidos. Hay uno más, pero no me sale ahora, pero sí, son todos muy entretenidos. Están los de pelea medieval también, que han ganado cosas. Sí, Pero el kabaddi es el que más me interesa a mí particularmente. Sí, porque es tipo una mancha, me lo explicaron el otro día. Como porque el matado, ¿sabes? Que te revoleaba la No. pelota. una cosa así. No, es ese tipo, me lo explicó el otro día porque el que hace cornhole también También practica hace kabaddi. Después te Y muestro. creo que fue al mundial, es tipo, tenés que estar agachado. Es un tenés Están poco- agachados, es se un poco agarran de la intenso por lo mano. que son- veo acá. Uy, después Sí. quiero ver eso. Ya encontré imágenes y es un No, poco pero es intenso. intenso. Es malo bien. para las Es rodillas por lo que intenso, están bien. diciendo. Sí, mal. No, es pésimo para las rodillas. También hay otro que practicamos todos, que es el dodgeball, es el Sí. quemado. Bueno, Que también el hay. quemado, Ese por que supuesto. decía. Nosotros la le película. decíamos matasapo. ¿Mata sapo? No. Nosotros le decíamos matasapo. Mirá, Yo lo jamás jugaba lo había como escuchado quemado. así. Yo O quemado. matado. Pero ustedes porque son También. re chetos. Nosotros en Ay, provincia. yo soy de provincia, disculpame, pero en mi Nosotros- barrio se decía Escúchame, quemado. chiquitín, yo soy de Junín. Claro, no vengas acá a querer tildarnos de porteños. Ustedes son porteñocentristas. No quita que sean chetos, es diferente lo que está acaba de decir. Ah, También. bueno. Es verdad, es verdad. Ay, mejor que termine en un ratito este Las bloque. cosas que tenemos que escuchar, Diego, yo no puedo creer. Sí. Qué desubicado. Qué Se vergüenza. practica mucho en La Rioja el quemado. Ah, sí, mirá. Tiene data de no todo, sé. Nahue. Sí, Basta, yo Nahue, tengo- basta. Nahuel te tira un dato más siempre, ¿viste? Basta, no era el día de Nahuel, es el día del periodista de otro tipo de periodismo también. Bueno, Periodismo que saben menos como el de uno. Bien. Bueno, a ver, ¿cuál es tu pregunta? Mi Dale. pregunta final Dispara. es, en este día del periodista, de la periodista, ¿cuál creen que sea una, no sé si definición de concepto que alguien dijo que sea, sino, ¿qué creen que ustedes que sea el periodismo para ustedes? Desde lo cotidiano, desde lo humano, ¿qué es el periodismo? Si alguien está mirando y dice, mira, yo celebro con ustedes porque les sigo, pero no tengo ni idea de periodismo. ¿Qué es el buen ejercicio de un periodista? ¿Qué es el periodismo? La pregunta es muy amplia, pero también es personal. Y no sé si lo podría definir, pero yo creo que ya de por sí hay que tener un grado de responsabilidad. Cualquiera de las cosas que hagamos nosotros, no es que podemos agarrar y tocar de... Ojo lo que vas a decir. Bueno, tal vez eso sí. No podemos tocar de oído. Tenemos que tener un respaldo de lo que estamos diciendo. Y además, por supuesto, ser fieles a uno mismo con cada cosa que informamos. Hablar no te digo que se pueda ser totalmente objetivo, ser lo más objetivo posible dentro de nuestras subjetividades y tratar de hacer llegar al resto de las personas una mirada propia, pero que no deje de tener también un poco más de información para que la gente también pueda querer interiorizarse más. Tal vez incluso darle la punta del iceberg para que la gente quiera investigar más con respecto a algo. Por lo menos de mi punto de vista. para mí, y sumado un poco a lo que vos estás diciendo, hay algo que tiene que ver con la época, ya que lo planteabas también en términos de qué es hoy, ¿no? O qué podría ser hoy el periodismo. Poder diferenciarnos, si sentimos que lo que estamos haciendo es ejercer el periodismo, de cualquier otra persona que simplemente emite su opinión sobre todo lo que se le cruza en una pantalla 24/7, porque todo el tiempo hay como una sobrecarga, ¿no? de estímulos en términos de información, que no sabemos si son fehacientes o no, y mucho desde la pura opinión, ¿no? De la pura opinión y darlo como un hecho. Exacto, y me parece que en todo caso no es que nosotros no podemos opinar, al contrario, para mí es importantísimo que reconozcamos siempre la subjetividad de todo lo que hacemos, sino que podamos hacer esa diferenciación y podamos dejar en claro cuando estamos opinando de cuando estamos dando información en términos de hechos concretos, y que ahí está la diferencia entre cualquier persona que tal vez decide hacer un videíto incluso de redes, porque ahora todo es contenido, porque además hay una cosa así constante de que todo tiene que ser un contenido consumible,
Y cuando de verdad decidimos reflexionar sobre algo que nos importa, que nos interesa, que nos parece que puede movilizar a un otro, y hacerlo desde un lugar justamente responsable. Me parece que ahí está como el trabajo fino también del día a día en un momento tan sobrecargado de información y de desinformación, ¿no? No por nada los bloques que nos siguen tienen que ver con la libertad de expresión, con la inteligencia artificial y con la fake news, ¿no? O sea, hay algo que está pasando ahí que claramente está atravesándonos a todos. Que es algo que me preocupa porque ya desde hace un par de especiales es algo que siempre está. Siempre hablamos de esto, Siempre sí. está porque lamentablemente siempre surge algo nuevo, siempre encuentran una manera más de desinformar a la gente y es importante también mantenerse firme dentro del espacio que tengamos. Junto al pueblo. Para mí, Como crónica. Claro. para mí siempre el periodismo fue contar lo que es necesario contar. Lo que quizás darle también dentro de lo mismo, darle voz a lo que no suele tener una voz en los medios, en general, en la vida. Darle visibilidad. Darle Y sumo una visibilidad. cosa más que es herramientas, que lo pienso mucho también para el mundo de la historieta, por ejemplo, y que me pasa a mí con el mundo del cine. Hace muy poquito una amiga me escribió y me dijo, quiero que veas vos esta película porque me pasaron muchas cosas que vos me ayudás a ponerles palabras cuando vos hablas de eso, porque tenés otro lenguaje, porque estudiaste determinadas cosas y lo podés como contextualizar. Y a veces también es eso, porque a veces uno logra darle ciertas herramientas de análisis o de justamente de observación a ese otro cuando está entrando un mundo que por ahí desconoce. Y con la historieta, por ejemplo, me pasa eso, que es como que me interesa, no lo conozco y siento que de la mano de gente que ya me puede decir otras cosas, voy a poder entrar mejor. Ya vas a venir a Gordos y vamos a... Cuando quieran, hablamos de juegos de mesa, ya dijimos. Por supuesto. No, vamos a jugar. Vamos a juegos de jugar. mesa. en vivo. Uy, Es está que bueno. eso es lo que mucho que me gusta de operar también, porque siento que veo mucha diversidad de programas y me entero de muchas cosas de parte de especialistas Y que guarda no esos tendría datos, que- Nahue, porque aparte Nahue lo sabe guardar en un rincón de su cerebro. que no tendría Comparte el de cerebro otra con tu manera. hermano. Los Claro. miércoles Palacio tengo, mental. me enseñan de turismo, los miércoles empiezo, después música, después con hielo de cine y series, es un montón, o sea, siento que eso también... Estamos expandiendo tu universo. Igual su favorito es clase B, no importa que no lo diga. No, ¿sabes qué es hielo? No. Ah. Bueno, cuanto a lo que es el periodismo, porque yo todavía no lo dije, ¿viste? Es Ustedes me quieren verdad. dejar afuera. Ah, Basuras. Obvio que te queremos Qué dejar gente afuera. mala. Yo no lo puedo creer. Igual yo solamente quiero expandir sobre lo que dijeron y tirar un par de palabras más. Para mí es lo que debería ser el periodismo, es la búsqueda de la verdad, la difusión, y creo que el periodismo tiene que darle lugar a la gente para conocer nuevas cosas, para saber lo que no sabe, para enterarse de cosas que de pronto no sabe que existen, como los deportes estos raros, Total. y tiene que incomodar también. Es importante que incomode. Muy bien, buenas definiciones para anotar, para tener en cuenta. ¿Y vos, Diego? Ajá, a ¿Contestá ver. algo? Dale, Bueno, carajito. yo creo que el periodismo, como muchas de las actividades, muchos rubros, es tomar todo eso que está pasando. Primero, si te pasa adentro algo y necesitas contarlo, ya podés tener un lugar para ejercer el periodismo, que es comunicar, ¿sí? Divulgar, difundir, multiplicar justamente las voces. Pero también creo, y esto es lo que trato de hacer yo cuando hago ejercicio periodístico, sobre todo en la escritura de artículos y de noticias, es que todo eso que a veces lo cuentan más difícil o está escondido lo proceso un poquito para que sea más fácil entender y ver qué es lo que te está pasando, qué es lo que te va a pasar con Sí. eso que por ahí no quieren que sepas. Entonces, ¿Cómo te va a impactar, no? ¿Cómo te va a También, impactar? sí. Entonces, me gusta poner el foco en eso cuando hago el ejercicio periodístico. ¿Ves? ¿Hay algo que no se está contando? O si te lo están contando, lo están haciendo difícil. Bueno, esto te va a ir para este lado. Ujú. ¿Sí? Y esto es lo que no quieren que sepas. Contarlo y hacerlo más accesible. Sí. Por eso Claro. siempre, Total. y como docente, muchas veces cuando hablaba de cuestiones periodísticas en colegio secundario, yo hablaba de las 6W, ¿no? 5W. Y la sexta W para mí es ¿por qué? Ujú. ¿Por qué lo escriben? ¿Por qué no se escribe? ¿Por qué hay parte de la información? ¿Por qué no está? El por qué para mí es fundamental entonces para agregarlo, para decir, bueno, cuando hay que hablar de algo, ¿por qué hay que hablar de esto? ¿Por qué no se está hablando de lo otro? ¿Sí? El por qué me parece que completa para que haga uno el ejercicio de este periodismo, que si ponemos una frase hecha, y a mí me encanta, aunque es medio dolorosa, es: el periodista es un océano de conocimiento de 3 centímetros de profundidad. Igual con eso que decías, me parece, ambas son importantes, pero el por qué no me parece mucho más importante, inclusive, te diría.
Y yo sostengo, así que bueno. Lindo bloque, no sin antes despedirnos, porque ahora despedirnos nosotros de la mesa Claro. porque se renueva, pero antes le preguntamos rápida y brevemente a Aldi Molinaro ¿Está qué viva fue todavía? del show de Lali anoche en River. Eso. A Por ver. favor, Y te lo ponchate, no seas Cuenta. tímida. Dale. Oli. No te veo en Esperen que hay pantalla. mucho ruido acá. juro. Chicos, por A ver. favor, que tiene que hablar algo. Es verdad. Desubicado. Va a decir algo importante. Ahí está. Nada, estuvo muy bueno. Fueron 3 horas de show sin parar. O sea, empezó 9:30 y terminó a las 12:30 del otro día, básicamente. Claro. Estuvo muy bueno. Tuvo buenos invitados. Y esta es toda mi voz. Y Así tengo hasta quedó. acá, dijo. Así quedó. Pensé que estabas dopada, discúlpame. Estuvo... ¿Pogueaste en el homenaje a nuestro eterno Indio Solari? Sí, sí. Igual no me había dado, o sea, sí me di cuenta, pero, o sea, yo estaba en el medio de un poco y de la nada dije, para esto no es Esto la que canción. está pasando es otra cosa. Dije, esto no es la canción de Lali. Y cuando miré de vuelta al escenario, me di cuenta que estaba tipo todo el indio y escuché que Lali habló, no tengo idea mucho que dijo, No sé después lo vi qué, por claro. video. Y ahí arrancó a sonar jijiji y fue un descontrol. Qué genial. Así que bueno, también en esto le rendimos nuestro minutito de homenaje a una persona que es una figura, es un ícono de la cultura popular argentina, nos va a quedar a todos. Medio difícil hasta hilar dos palabras porque no sé, veo un video, vi lo que pasó anoche con Lali y te hace mal y se te cierra la garganta. Así que gracias, Indio, por todo lo que hiciste. Tremendo, tremendo. Así que rápido, nos vamos a unas cancioncitas. Ali dispondrá y renovamos mesa. Gente que va a volver a entrar en un rato y demás porque Sí. hay un montón de cosas para hablar en este especial del Día del Periodista y de la Periodista. Así que lo celebramos con ustedes en vivo. Se quedan y pueden comentarnos en Twitch, no se olviden también. Y Facebook, por supuesto, en vivo. Ya volvemos.